Después de que me encuentro con Pablo Catatumbo con 18 años y como facilitador del proceso de paz, tanto en los dos gobiernos del expresidente Uribe como los 6 que lleva el presidente Santos, ya van 18 años. 14 años como facilitador y los 18 desde que conocí a Catatumbo. Sí, fue cortito, yo iba en la cordillera central Valle Caucana a conocer un proyecto rural campesino y ahí me topé con la guerrilla y la guerrilla me llevó a hablar con él. Y ahí nos sentamos a las 9:30 de la mañana a hablar. Y a las 11 de la noche seguíamos hablando de historia, de política. Pablo es un excelente hombre conocedor de la historia de esta gran Colombia. Y también conoce como cosa curiosa muchos detalles de la historia de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo y todo eso. Entonces hablamos mucho y ahí nos hicimos amigos, pero no hablamos de paz, ¿no? Pablo Catatumbo tenía en esa cordillera, los medios de comunicación decían que tenía un santuario de Catatumbo, decían titulares. Iba todo el mundo, iban empresarios, profesores, universitarios, políticos, de todos, empresarios, de todos. Y yo entre ellos iba a hablar con él. Y tiempo después se da el suceso, el fatal suceso de los secuestros de los 12 diputados. Y eso me pone en contacto con Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de la paz, y con el presidente Uribe, a quien yo conocía desde el año 90, cuando él era senador de la República, me lo había presentado Ernesto Samper Pizano, hoy secretario general de UNASUR. Me lo ha presentado, ellos eran de un movimiento del Partido Liberal. Y entonces yo lo conocía y ahí lo de la posibilidad de ayudar a que liberaran a los diputados no se dio, pero me dejó conectado con Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de la paz, y con el presidente Santos, el presidente Uribe en esa época. Y ahí comenzamos 8 años de intentar hacer el acuerdo humanitario y aprovechando que se hacía el acuerdo humanitario, a hablar de paz. El acuerdo humanitario era que el gobierno liberara a los presos de las FARC que tenía y las FARC liberaran a los que tenían retenidos del gobierno. Ese era el acuerdo humanitario. No se pudo. No se pudo porque el presidente Uribe en su momento no permitía que se hablara ni de la palabra conflicto, estaba vedada, y la palabra paz también. Él decía que los tenía que rendir militarmente. Las FARC mandaron un mensaje conmigo al presidente Uribe en junio 16 del 2006, proponiéndole sentarse en hablar, diciéndole que ni ellos lo derrotarían militarmente a él, ni él a ellos, que no valía la pena seguir, y que ellos no estaban por la toma del poder ni por un país socialista, sino por un país capitalista con economía de bienestar tipo países escandinavos. Ese fue el mensaje, parte del mensaje, un mensaje muy largo, que se dio, que le llevé al presidente Uribe el junio 16 del 2006, medianoche, en Cali. Y bueno, 31 ocasiones hablé con el expresidente Uribe, y yo no sé cuántas con el alto comisionado Luis Carlos Restrepo, intentando hacer esto, pero no. El presidente Uribe decía una cosa y después me decía, no, Henry, no les propongan nada de conversar. Dígales que me entreguen esos fierros, que yo ya hablé con Sarkozy, que él me los recibe todo allá. Él terminaba diciéndome, Henry, usted me tiene que decir dónde es que se va a encontrar Luis Carlos Restrepo con ellos. El presidente, yo no puedo decir dónde. No. Entonces nunca se pudo, nunca. Yo lo escribo. ¿Qué cuenta la mediación? Cuento todo y con todos los documentos. Entrego todos los documentos que hubo en el proceso. Ahí hay documentos que no se conocían. Es por primera vez que salen, hay 2
que salen por primera vez, que los tengo yo. Todo el libro es documentado. El libro es muy narrativo porque yo lo hago en una grabadora. Yo no me siento a escribir, sino que lo hago en una grabadora, como contándote a ti, ¿sí? Pasó esto y esto y esto. Luego esa grabación la vuelvo en texto, pero yo estoy contando, es decir, quien lea el libro es como si me estuviera oyendo a mí hablar. Debió haber sido de más páginas, pero la editorial no me permitió, porque me decía no se puede vender, que resulta más caro y no sé qué. No, lo que posibilitó que yo estuviera todo ese tiempo es algo que el presidente Santos me ha reconocido varias veces y las FARC también, es la credibilidad y la confianza. Dos cosas, de ambas partes. Yo tenía un estilo que todavía mantengo, ya no soy facilitador, pero lo mantengo. Si algún día tengo que narrar esta entrevista, yo diría, ella salió, nos dijo, vamos a un piso, después dijo que en el piso no, dijo que... Y todo eso lo cuento diciendo, es que no me acuerdo tu nombre, ella me dijo el nombre, 2 puntos, abro comillas. Entonces cuando yo abro comillas, significa que lo que voy a contar es literalmente cierto, que yo no estoy narrando, no, es eso. Cuando llevaba los mensajes, yo le decía, presidente Uribe, le mandan a decir de las FARC, 2 puntos, abro comillas, o al revés, iba donde las FARC y les decía, le manda a decir el presidente Uribe, el presidente Santos tal cosa. Era un estilo que fui construyendo, a mí nadie me enseñó eso, yo no sé cómo se... La reincorporación se llama. Sí, sí, son 10.000 guerrilleros, 10.000 milicianos, los campesinos que están ahí y las familias. Vamos a empezarlo. Para mí y para el jefe de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnaud, los dos coincidimos en eso, es el punto más importante del acuerdo final de paz. Va a explicar por qué la reincorporación. Porque si esos 10.000 guerrilleros y esos 10.000 milicianos no se les posibilita que se establezcan económica y socialmente y familiarmente con seguridad económica y seguridad de vida, se pueden embandolerar, pueden convertirse en bandolas, en bandoleros, ya sin mando único. Entonces era mejor que hubiera seguido la guerrilla, porque por lo menos tenía mando único. Entonces, esa reincorporación hay que hacerla rotundamente muy bien hecha. Ahora, todavía no me he sentado ni con el gobierno, ni con las FARC designaron responsable para ello. Sí, se va a hacer, la propuesta es, y está por escrito, conformando aldeas cooperativas rurales. Los guerrilleros no se van, y menos los milicianos, porque los milicianos son campesinos, no se van a venir a las ciudades a ser empleados o obreros, ni el sector privado ni el público. Ellos no quieren hacerlo. Bueno, y el sector privado y el público tampoco quieren recibirlos. Entonces, ellos se quieren quedar allá, donde siempre han estado, en el sector rural, con los campesinos, trabajando en cooperativas rurales, produciendo agrícola o pecuaria. Todavía no se ha definido cuántos sitios van a ser, nada. Es decir, ¿por qué? Porque en este momento estamos en un limbo del proceso. Todavía no se ha definido si hay aprobación de las leyes de implementación, que son 43. El acuerdo final se implementa a través de unas leyes que son leyes constitucionales. Es un asunto no muy común. Y esas leyes se tienen que aprobar rápidamente. Y entonces hay un sistema que se llama Fast Track. Pero ese sistema murió con el plebiscito. Entonces se está reviviendo. La Corte Constitucional tiene que decir de aquí al 20 de diciembre si lo aprueba o no. Si la Corte Constitucional no llegara a aprobar el Fast Track, en mi opinión, el acuerdo murió. Se firmó el acuerdo,
se refrendó por el Congreso de la República de Colombia, ¿cierto? ¿Qué falta? Que las leyes que posibilitan implementar ese acuerdo, que son las leyes, sean aprobadas por el Congreso. Pero esas leyes solamente podrán ser aprobadas en un tiempo razonable si son aprobadas por el sistema de Fast Track. El sistema de Fast Track traduce vía rápida, ¿sí? Y se vota sí o no por tal ley, sí o no por tal ley. La ley no se desmenuza, sino que se dice sí o no, ¿sí? Con todo y eso, no es tan rápido como es, porque lo aprueba primero la Cámara de Representantes, luego el Senado. Una vez se aprueben esas leyes, y se apruebe la primera, que es la de amnistía e indulto, una vez se apruebe la amnistía e indulto, las FARC comienzan a dejar las armas, pero solamente terminan de dejarlas cuando se aprueben las 43, ¿sí? Entonces, eso no tiene nada que ver con el plebiscito. El plebiscito ya murió, ya todo eso, ya eso se subsanó con la refrendación del Congreso y con estas leyes. El plebiscito ya fue un episodio desafortunado. Pero como le digo, suponga usted, y yo tengo que creer que se va a aprobar las leyes de implementación, queda después la reincorporación y queda después ejecutar lo que dicen las 43 leyes, porque la ley por sí misma lo único que habilita es al gobierno para implementar el acuerdo, pero la implementación tiene un principio que llama dinero. Entonces, todo eso vale un mundo de plata, ¿cierto? En lo cual se espera el apoyo internacional, se espera recursos internos, obviamente, del país y todo eso. Es decir, estamos, como decía Machado, se hace camino al andar, estamos caminando. No, no es importante. Es importante para el gobierno porque tiene experiencia, ha adquirido experiencia. Pero no, por una razón. Los helenos, el Ejército de Liberación Nacional, no se van a sentir cómodos siendo hermanos menores del proceso de paz. Ellos van a querer tener un proceso también con estatura mediática. Pero el gobierno ya lo ha dicho con toda razón. Señores, con ustedes no voy a discutir el tema agrícola, ya estuvo discutido. Con ustedes no va a discutir drogas ilícitas, ya estuvo discutido. Con ustedes no va a discutir el tema de justicia, ya estuvo discutido. Entonces quedaría con el Ejército de Liberación Nacional discutir lo de ellos, la dejación de armas, la reincorporación y todo eso. Cosa muy complicada, porque el gobierno no puede comenzar a trabajar otra vez lo agrario, si eso ya se discutió en el otro proceso. Pero los del Ejército de Liberación Nacional ya han manifestado que ellos tienen su propio proceso. No va a ser fácil, no va a ser fácil. ¿Usted considera que fue? A ver, yo le respondo, yo le digo, y esta entrevista la puede ver él, y yo le digo, presidente Uribe, usted me está viendo, durante 8 años, presidente Uribe, intentamos con usted hacer la paz. Usted lo pudo haber hecho, no lo hizo. ¿Por qué ahora dice que se debiera hacer así y así? ¿Por qué ahora resulta con fórmulas para hacer la paz? Si durante 8 años él era el poderoso presidente de Colombia y no lo hizo. ¿Por qué? Porque tiene un horizonte que llama elecciones del 2018. Presidente de la República, no él, poner candidato, y Senado y Cámara, elecciones parlamentarias. No solamente él, todos los que están funcionando en la política, todos. El horizonte del 2018 es importantísimo. Entonces, ahora, si él se uniera al proceso de paz, que el presidente Santos me dijo varias veces, y Timo León Jiménez, Henry, busca al presidente Uribe y dígale que estamos dispuestos a compartir con él la llegada a la paz. El presidente Uribe me dijo, no, yo no quiero compartir nada, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, no es fácil, ¿no? A ver, yo quiero que sepan primero que gracias.
por todo el apoyo que le han dado los ecuatorianos, el gobierno. Vengo invitado por el señor fiscal general, el fiscal Galo Chiriboga, pero yo quiero aprovechar para decirle al gobierno gracias por todo lo que ha hecho. Perdón por habernos soportado como vecinos y haberles mandado tantos desplazados. Gracias por este apoyo que está dando para iniciar estas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Y felicitarlos porque una cosa que la gente rutinariamente no lo hace, los gobiernos no lo hacen, y es preocuparse por los derechos humanos, que parece elemental, pero no, los dejan en el papel. Aquí en este país se preocupan mucho por eso. Sí, me pasa. Voy a decir una cosa que a Julieta, a mi esposa, le choca mucho que diga, pero lo tengo que decir. Y voy a ver si soy capaz de decirlo. Si mi vida se terminara hoy, valió la pena haber vivido. No lloré. Gracias.